15 años de catolicismo, 20 años de cristianismo y 2 años de quién sabe qué. Lo único que tengo claro es que Dios es un misterio y que ninguna religión o perspectiva es capaz de capturarlo por completo. Hay muchas formas en que lo divino se conecta con nosotros y aunque sabemos que no tenemos todas las respuestas, queremos hacer todas las preguntas. Juntos vamos a intentar explorar a Dios fuera de la caja en la que le hemos metido. Soy Camilo Velasco y en este podcast conversaremos con personas de diferentes especialidades, trasfondos y creencias para aprender a ser mejores humanos y encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Bienvenidos al podcast de One UIO. En este podcast estoy con mi queridísima amiga Debbie Padilla. Ella es la cofundadora de Dare to Be Global, es la presidenta de Fin de la Esclavitud de Ecuador y es una consultora de vida. Y en este podcast hablamos sobre la explotación sexual, la compasión y de cómo todos podemos hacer algo en el lugar donde estamos para ser mejores humanos. Algo que me pareció súper chévere es que, claro, desde que nos conocimos, aún cuando nos conocimos en el 2006 creo, pero en el 2011 que nos hicimos súper amigos, fue que siempre nos topábamos en estas situaciones, circunstancias de ayuda a la gente. Entonces me encantaba porque creo que en casi todos los trabajos que he estado, has estado tú ahí. O sea, hemos ayudado juntos, nos hemos reído, hemos soñado juntos. Y por eso decía, de ley, tengo que invitarle a la David porque hay algo que me fascina a ti, es justamente cómo no piensas solo en ti, sino que siempre estás pensando en la otra persona. Y no de esta manera de quiero pensar en la otra persona para sentirme mejor cuando le ayudo, sino porque realmente te importan las personas. Entonces, sí quería de ley invitarte y justamente que me cuentes un poquito de, primero que nada, ¿qué estás haciendo ahora? Después de todos estos trabajos que pasamos juntos, desde otras ciudades, no sé, no hemos llegado a otros países, pero alrededor de todo el Ecuador, muchísimo en los lugares más vulnerables de Quito. Pero, ¿qué estás haciendo hoy por hoy en el 2022? Ya, mi esposo y yo ahorita somos parte de una misión, es decir, somos misioneros, vivimos nuestra vida para servir a los demás. Déjame hacer una pausa ahí porque tengo que decir esto, o sea, tu esposo, los que no le conocen, es el Steve Little, mi panísima. Para mí es una pareja increíble. Me acuerdo cuando me contaron, al Steve le gusta la Debbie. El Steve obviamente es de Oklahoma, ¿no es cierto? Sí, ajá. Uh-huh. Y fue como que la emoción de todos, ¿no? Dijimos, hijo de madre, no puede ser, qué increíble. Pero solo que hacer un paréntesis para decir que el Steve es mi brother, cómo le quiero ese man. Y el hecho de que se hayan casado fue una cosa increíble, ¿no? Y aparte que la gozamos en su boda, ¿no? Pasamos a lo bestia. Sí, gracias por estar ahí con nosotros. Y sí, de verdad, mi esposo y yo hoy por hoy tenemos este propósito, estar aquí en Ecuador, amando a nuestra familia, amando a nuestra comunidad. Y sí, en la parte individual al momento también estoy presidiendo la junta directiva de una fundación sin fines de lucro que se llama Fin de la Esclavitud Ecuador, que en realidad es algo que a mí me encanta, me apasiona. Creo que desde el 2011 también para mí fue súper claro que yo iba a servir a mujeres que están en prostitución o saliendo de la prostitución o han estado en tráfico humano también. Creo que toda mi vida, desde que soy muy pequeña, mi familia siempre vivió con ese propósito de amar al prójimo, de servir a los demás, que para mí la vida normal, si no estoy ayudando al prójimo, no estoy viviendo gozo, no estoy viviendo la felicidad completa. Creo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros dones, cosas tan chéveres que se disfrutan más cuando compartes con alguien más. Y cuando igual me casé con el Steve, saber que esa era nuestra visión, nuestro propósito, amar a las personas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Justo para hablar esta parte que dices de la esclavitud en Ecuador, claro, lo que es la esclavitud ha ido evolucionando a través de los años, ¿no? O sea, vemos como antes eran literalmente personas que muchos encadenados y tenían que hacer trabajos forzosos. Ahora, obviamente, por lo menos en Ecuador, no lo vemos de esa manera. No tenemos ese tipo de esclavitud, pero obviamente hay otro tipo de esclavitud. Sí. Cuéntame un poquito cuál es ese tipo de esclavitud con el cual tú estás trabajando. Ajá, al momento nosotros trabajamos con mujeres que han estado ya por muchísimos años en prostitución, donde ellas no ven otra salida, donde ellas no ven otra opción. Estamos hablando de mujeres de muchas edades, pero específicamente nuestra fundación ahorita está atendiendo
mujeres en prostitución, más o menos desde los 30 años hasta los 70 años. Entonces, si tú preguntas a una de estas mujeres de 50 en adelante si se ven haciendo algo más, la respuesta es no. Pero lo que me mantiene a mí en ese lugar y con esperanza y viviendo el día a día a pesar del dolor y de las historias súper fuertes, es lo que ellas me dicen. Como, ok, yo estoy en esto, pero yo no quiero lo mismo para mi hija, no quiero lo mismo para mis nietas, por favor, ayúdame. Y no que nosotros tengamos la solución de ayudar, sino que creo que he visto transformación simplemente al mostrar generosidad, al mostrar amabilidad. ¿A qué te refieres con generosidad? Por ejemplo, recuerdo por qué comencé a hacer esto. Y recuerdo que en el 2011 estábamos con un grupo de amigas por fechas de San Valentín. Y recuerdo que conversábamos, todas las amigas en ese momento estábamos solteras. Y decíamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer este San Valentín? Que no tenemos novio y ¿qué hacemos? Podríamos salir a comer, ir al cine, lo que sea, pasar juntas. Y una de ellas dijo, oigan, ¿han visto las mujeres que están en las calles, en la Mariscal? Las han visto ahí, porque la prostitución a veces aquí en la ciudad no es tan obvia. Por ser la naturaleza de Quito, a veces somos más discretos y tú tal vez si no ves bien, si no te detienes a mirar, las puedes pasar, a la ligera, no las ves, ¿no es cierto? Y entonces mi amiga nos hace notar, como que has visto esas mujeres que están ahí y están en prostitución, ellas están ahí vendiendo sus cuerpos. ¿Qué les parece si en lugar de ir a comer o algo, vamos a comer y todo disfrutemos, pero luego vayamos y entreguemos estas flores, llevemos flores? Otra de las amigas dijo, llevemos chocolate caliente porque hace frío en Quito, ¿no? Y dijimos, ok, sí, se ve diferente, pero hagámoslo. Y empezamos a visitar las calles, a conocer a las mujeres que estaban ahí. Al inicio uno va con muchos conceptos de que ¿qué tal si ella escogió estar ahí? Justo eso, quiero hacer una pregunta de eso, porque la palabra esclavitud, por decir así, es una palabra bastante fuerte. Y entiendo que tal vez para sectores más conservadores, el rato que escuchan prostitución lo asocian con tema moral y obviamente dicen, sí, son unas esclavas de esto. Pero, ¿por qué a una persona tal vez que no es tan conservadora, por qué o cómo explicarle que esto sí llegara a ser un tipo de esclavitud? ¿O por qué crees que puede ser una esclavitud? Yo puedo identificarme con haber pensado eso, ¿no es cierto?, al inicio, pero creo que todo cambió para mí cuando empecé a escuchar las historias de esas mujeres. Y llevó tiempo, porque estas mujeres no van a confiar en ti de la noche a la mañana, claro. ¿verdad? Requiere mucho tiempo y de constancia, de hacer esto semana a semana, constantemente, estar ahí, escuchar. Y al escuchar me di cuenta que a pesar de que su primera expresión es que sí estoy ahí por decisión, eso simplemente es un mecanismo de defensa. Que hay dolor en sus vidas y casi siempre este dolor, al menos en nuestra realidad, fue causado por la pobreza. Entonces no es ajeno a nadie la realidad que en nuestro país hay demasiada pobreza, que hay demasiado desempleo, que es difícil, que la situación es difícil y que para ellas, para poder alimentar a sus hijos, no vieron otra opción debido a la pobreza más que estar en la prostitución. Y también, obviamente, la prostitución involucra un factor de mentiras acerca de la sexualidad, la necesidad, y a la final termina siendo una esclavitud, porque si tú les preguntas a ellas, para ellas salir de eso, unas sí desean salir. No es fácil, no es fácil. Se sienten solas en el proceso, sienten que no hay los recursos, sienten que van a morir de hambre. Y claro, yo justo voy a contar una experiencia que tuvimos juntos en el tal vez 2013 cuando hicimos la Noche del Refugio. Que va a ser hermoso, y entonces yo sé exactamente o me impactó mucho eso, pero ¿qué le dirías justo antes de ir a esa pregunta? ¿Qué le dirías tú a una persona antes de meternos más profundo, ¿no? Porque puede haber uno escucha prostitución, inmediatamente uno pone como una pared ahí, ¿no? Pero ¿qué le dirías a una persona que dice,
¿sabes qué? No tienes por qué ser el salvador de nadie, no tienes por qué rescatar a nadie, porque en realidad estas chicas pueden hacer con su cuerpo lo que quieren, y estas chicas obviamente es un trabajo más. ¿Me entiendes? Tal vez de una manera muy superficial se lo puede ver así, pero también de una manera muy conservadora se lo puede satanizar, por decir así. Entonces, qué lindo es una persona que dice, ¿sabes qué? O sea, no trates de salvar o de ayudar a estas personas porque es un trabajo que simplemente escogen porque ellas quieren. Yo, en lo personal, no estoy buscando salvar a nadie. Pienso que eso no es el punto. Yo creo que simplemente es el hecho de vivir la compasión y vivir la generosidad. Y saber que porque ellas estén en prostitución y yo no, saber que ellas y yo tenemos un punto en el que sí somos iguales. Somos mujeres, en mi caso, pero también yo creo firmemente que el cuerpo no se vende, que el cuerpo no tiene un valor. Okay, que la sexualidad es un regalo que nosotros tenemos para disfrutarlo y que hoy en día se está explotando para producir dinero. Entonces, no estoy ahí una vez más para salvar a nadie, para rescatar a nadie. Simplemente sé que hay una parte de mí que está doliendo. Yo cuando las veo a ellas, puedo verme a mí misma y puedo ver que hay dolor. También ellas son madres, yo soy madre. Puedo ver muchas cosas en común. Puedo ver que cuando empecé a hablar con ellas, lo primero que ellas me decían era, ¿sabes? Creo que nosotros somos lo peor de esta sociedad, porque la gente o no nos ve, o nos ignora, o nos insulta, y de hecho muchas han confiado mucho más y me han contado que el tema de estar en prostitución ha implicado ser expuestas a abuso físico, a ser maltratadas. Yo no creo que la mujer deba ser maltratada. Y si es que estamos pensando que esa fue su decisión, ¿no? Ella quiere hacer esto porque es su trabajo, yo diría, escucha un poco más, conoce un poco más la situación, porque creo que nadie quiere poner su valor o el valor de su cuerpo en dinero. Y es lo que tú dices, o sea, sí, de cierta manera escogen, pero es justo lo que tú dices, me parece, pero por falta de oportunidades. No hay algo más que puedan hacer, por lo menos en ese momento, que les pueda de cierta manera dar lo suficiente para subsistir, ¿me entiendes? Porque aquí en Ecuador no estamos hablando de personas que, o tal vez la DAYA, ¿no? $5,000, $10,000 la noche, no sé, sino mucho hemos hablado de esto, es un fee bastante pequeño, por decir así, que en realidad es simplemente para subsistir. Y algo que tú decías es tan cierto porque tú dijiste esto, las personas no los ven, es como que fueran invisibles. Es decir, si una persona está manejando y ve prostitutas, o se les burlan, o ni fregando caminas cerca de ella, no se te ocurriría hacerte amigos porque dices, ¿a qué va a querer? O esas personas son la escoria. Entonces, qué feo debe ser del lado de ellas, en verdad, saber que, claro, para muchas personas eres una escoria y para otras personas simplemente, como tú dices, eres un objeto para ser utilizado. Yo creo que eso no es vida. Yo creo que en esa situación hay dolor. Y creo que si nosotros podemos salirnos de nuestra zona de confort y realmente estar ahí para ellas, eso trae transformación. Porque wow, alguien pudo escuchar mi historia. Alguien pudo estar ahí en mi noche más oscura. Muchas de esas mujeres nos decían en las noches, en la madrugada, cuando ustedes están aquí, me siento segura. Por un momento puedo descansar y por un momento puedo respirar. Porque imagínate el nivel de peligro al que están expuestas. Entonces es importante saber que la compasión no es que yo estoy ahí para rescatar a nadie una vez más, y creo que estoy ahí para mirar a esta persona como lo mismo, como para vernos iguales. Creo que estamos en este mundo más con un propósito que va más allá de nosotros mismos. Entonces creo que así fuimos creados. Creo que fuimos creados para recibir amor y para dar amor y para vivir en comunidad. Y si mi ciudad está con este problema, porque es un problema. Que para muchos no es problema, para muchos ni siquiera saben de esto, ¿no? Porque está medio camuflado, por decir así. Sí, está tapado por intereses y todo, pero es un problema. Es un problema porque si me pongo a pensar más allá de la mujer que estoy viendo ahí en la calle,
esa mujer representa una familia, esa mujer representa niños. Y es importante, como esta mujer me decía ya a su avanzada edad, el deseo de ella, su dolor más grande, su necesidad más grande es, yo no quiero que mi hija termine aquí. Y eso es tan cierto porque, bueno, en el 2000, ¿qué habrá sido? 2014, si no estoy mal, ¿te acuerdas? Hicimos The Night of Refuge, la Noche del Refugio, que es este evento en el cual en realidad fuimos a conversar con trabajadoras sexuales y les ofrecimos pagarles por su tiempo. Ellas pensaban que obviamente íbamos a usar sus servicios, pero la realidad era que los íbamos a llevar a un lugar simplemente para conversar con ellas, conocerles, y era como que les dábamos unos regalitos, ¿no es cierto? O sea, para decirles realmente eres valiosa. Entonces, primero toda la experiencia fue bastante dura para mí, porque ir a estos lugares de noche, porque no están solas, y aquí puedes corregir, pero lo que nosotros vivimos era no estaban solas, siempre había el proxeneta o el pimp por ahí, que ya nos veía de reojo, no podían conversar mucho con nosotros, porque lo que ellos querían era simplemente... ya, cierra el trato. Y fue bastante duro. Me acuerdo cuando después de conocer algunas chicas, logramos invitarles simplemente para tomarnos una cola, una cerveza, y luego invitarles al evento que íbamos a hacer, ¿no? Como tú dices, no, la razón de esto no era, somos El Salvador, queremos salvarte de tu inmoralidad, para nada, era decirles, tal vez en todo el año nadie te ha dicho lo valiosa que eres, y queremos hacer algo para que sientas que realmente eres valiosa. Y me acuerdo que los hombres solo jugaban un papel hasta cierto punto, luego eran las mujeres las que guiaban todo este evento, pero sí me acuerdo escuchar la historia de estas personas y era bastante dura. Como te digo, probablemente debe haber personas que dicen, yo escojo esto, me encanta y no quiero salir, pero de mi experiencia, muy limitada obviamente, tampoco puedo generalizar, pero lo que yo viví en esa noche fue que todas me decían algo muy similar. Salían de la pobreza, todas tenían hijos y decían, es la única manera en la que yo puedo dar una vida digna a mis hijos. Y todas decían, me encantaría salir, pero simplemente no puedo. Y eran chicas de diferentes partes, eran de diferentes ciudades, de diferentes países. Me acuerdo que había una chica, incluso que ella vino, era de la costa, vino acá, como mejor estudiante se ganó una beca para venir a estudiar acá. Y obviamente a la salida del colegio se le acercaron unos manes, les dieron droga, porque probablemente esto está muy ligado en algunas ocasiones. Sí. Y ella se hizo adicta, ella me contaba, y la única manera de poder yo adquirir las drogas eran estas mismas personas que me ofrecieron. Me dijeron, ¿sabes qué? Te damos drogas a cambio de que tú te vendas. Y nosotros vamos a hacer tus proxenetas. No lo dijeron tan abiertamente, pero eventualmente me decía, ahora ya no puedo salir porque mi adicción es muy grande. Tengo una hija. Y quisiera salir, y me acuerdo con lágrimas en los ojos, decía, quisiera salir, pero simplemente no puedo. Entonces, sí es bastante duro, porque son, como tú decías, cada persona es una historia durísima, una historia de alguien que fue hija pequeña en algún momento, que eso me parte el corazón, que fue hermana, que fue novia, ahora es madre, y saber que hay tantas personas allá que apenas escuchan la palabra prostituta o apenas saben de ellas, ponen una resistencia tan grande que me parece realmente increíble lo que están haciendo ustedes de esto de poder llevar dignidad a sus vidas. Y más allá que salir de esto, que cada persona decidirá, es que por lo menos se sientan que son dignas, que son seres humanos. Exacto, y que son, eso es muy importante, que son dignas de amor, son dignas de ser vistas. Recuerdo cuando empezó la pandemia, y una vez más, nosotros sabemos que ellas están en prostitución, están acostumbradas a que las personas tomen ventaja de ellas, y para ellas es difícil confiar en nosotras, digamos en la fundación o en nosotros como personas, porque siempre tienen este mecanismo de defensa de que si tú te acercas a mí es para pedirme algo a cambio, ¿no? Pero al momento que ellas hemos construido relación con ellas, estoy hablando de las mujeres que están en prostitución, porque hay mujeres que también ayudamos que ya no están en prostitución. Justo para está cierto lo que dices, porque justo en este evento nos teníamos que acercar, conversábamos con ellas, les llevábamos a tomar algo y nos decían, ¿y ahí cuándo nos vamos? Y decíamos, no nos vamos, o sea, esto es. Y mañana queremos invitarles a esta cosa. ¿Y cuántos hombres van a ver? ¿Y qué van a hacer? O sea, es como tú dices, era muy difícil para ellas entender que no queríamos aprovecharnos de ellas. Exacto, queríamos simplemente hacer algo por ellas.
Qué duro. Sí, y mostrarles que podemos estar. Imagínate, nosotros venimos de un trasfondo cristiano y yo me he topado muchas veces con que, no, pero ¿cómo vas a estar con ellas? O no las estás evangelizando, les estás cambiando la forma de pensar y es... No, simplemente estoy construyendo relación con ellas, amándoles en donde están. Uh-huh. Y eso implicaba, por ejemplo, en la pandemia, cuando comenzó la pandemia, nosotros sabemos... conocemos, ¿no es cierto?, que ellas están en las calles, que ellos viven del día a día, de lo que ganan en un día. Imagínate en la pandemia, cuando había los toques de queda y todo, a las 2 de la tarde todos estábamos en la casa sin posibilidad de producir, incluso en la realidad de ellas. Exacto. Yo recuerdo estar en casa. Para ellas la pandemia fue extremadamente duro. Y yo recuerdo estar en casa, recuerdo estar conversando con mi esposo. Y realmente los dos nos pusimos a hacer una oración y le dijimos, Dios, no sabemos qué hacer. No tenemos los recursos ahorita para ayudar. Lo que ellas necesitan es comer, o sea, no, nada más que eso. Son nuestras amigas, pero queremos poner esto delante de ti y sabemos que tú las amas más que nosotros. Recuerdo que otra amiga al instante me llamó y me dijo, Debbie, ¿sabes qué? Levanté fondos, tengo los recursos y podemos entregarles alimento. En ese momento parecía una tarea muy difícil porque tú sabes, todo cerraba a las 2 de la tarde, ¿a dónde me voy? Todo el mundo tenía miedo de salir a comprar víveres, eran muchas cosas inciertas. Pero recuerdo que más gente se nos unió, más gente nos vino a ayudar y yo sentía mucha paz porque una vez más yo no creo que eso se trate de mí. Uh-huh. Creo que hay algo más grande que yo. Y que simplemente juego una pequeña partecita en todo lo que realmente bueno que también está sucediendo por estas mujeres. Y recuerdo que hicimos varias entregas, no solo una, pero hicimos varias entregas de víveres. Y por fin, yo puedo decir, ni siquiera hemos podido salir a la calle a estar con ellas, pero en Navidad, la Navidad que recién pasó, pude estar ahí con ellas, celebramos la Navidad. Por temas de la pandemia no pudimos hacer un evento masivo, pero vimos la oportunidad de poder sentarnos con cada una de ellas. Wow. Y que venían a diferentes horarios, al mismo lugar donde las llamamos, cerca de donde ellas siempre están, y venían una a una y poder conversar, nuestro equipo conversar uno a uno. Fue maravilloso y nunca se me va a olvidar que la mayoría de ellas decía, gracias por no olvidarse de nosotros. Wow. Cuando tú trajiste estos víveres, cuando tu amiga trajo estos víveres, viniste en la parte más dura de la situación económica, no nos dejaste morir de hambre, pudimos sentir que éramos dignas. Wow. De ser vistas, de ser amadas, de ser alimentadas. No nos dejaste morir y sabes, porque tú hiciste eso, me doy cuenta que hay esperanza. Qué hermoso. Y justo esto me sorprende porque tal vez la reacción general sería, qué pena, las manes escogen esa vida, en pocas que se jodan ahora en la pandemia. O sea, y es la verdad, o sea, ¿quién en su mente está pensando en las prostitutas? Porque tal vez durante la pandemia pensabas en diferentes puestos, diferentes personas que trabajaban en diferentes sectores, que decías, chuta, pobres, están pasando esto, ¿cómo les ayudamos? Uh-huh. ¿Qué hacemos para que tengan que comer? Pero en realidad, ¿quién estaba pensando en las prostitutas? Uh-huh. Y te digo, muy probablemente el primer pensamiento era que se jodan. Uh-huh. Ellas escogieron esto. Qué pena. Por eso me parece tan increíble que hagas un trabajo porque no es muy visto. Es decir, no es que vas a salir... Este trabajo no es un trabajo glamoroso, por decir así, porque aparte te encuentras con tantas historias que te deben afectar a ti, incluso como mujer, te deben afectar durísimo, pero que a pesar de esto tengan este compromiso de decir, quiero traer dignidad a alguien más, quiero que su vida sea digna. Y me fascina esto, pero tú topaste algo ahí, tú dijiste, siento que soy de parte de un plan más grande. Y obviamente, nos conocemos años. Sé que para ti has sido cristiana toda tu vida y este es tu camino que has escogido para conectarte con lo divino, para conectarte con Dios. ¿Qué papel ha jugado esto? Esta espiritualidad en poder escoger este camino de decir, lo que yo creo me incentiva o me lleva a actuar de esta manera. Yo creo que ha jugado un papel muy, muy grande. Creo que,
bueno, es todo lo que conozco, no conozco ningún otro camino, pero sí también he tenido muchas partes en el camino que tal vez he pensado como que ya hasta aquí nada más, tal vez será esto real o no será real. Yo creo que todos pasamos en la espiritualidad varias fases y creo que lo que me ha mantenido o lo que me ayuda a hacer lo que estoy haciendo es dos cosas: el amor por Dios, en el cual yo puedo entender que Él es un Dios y es un proceso, es un caminar que he tenido que dialogarlo con Él, y de entender que Dios es un Dios que me permite cuestionarle y que es un Dios que también está presente en el dolor y que es un Dios emocional. Creo que esas cosas me han ayudado a entender que Él es un Dios que está presente en el dolor. Cuéntame, expande un poquito eso. ¿Qué significa que Dios está presente en el dolor para ti? Para mí significa que muchas veces Él no va a buscar simplemente sacarme del dolor. Eso suena medio loco. Porque hay veces que personas piensan que, bueno, yo sí creo en Dios, que me saque del dolor, entonces ya no sufro y ya. No. Creo que he aprendido a ver a Dios como también hay situaciones en la naturaleza que nos muestran cómo Él a veces Él obra, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo veo un cascarón de un pajarito, de un ave, ¿verdad? Y yo lo veo y como que está rompiendo el cascarón y yo no tengo paciencia y como que quiero abrirle y ya que sea libre, pero si yo hago eso, le mato. Y yo creo que en la vida muchas veces Dios no interviene como a sacarnos y salvarnos del dolor. Pienso que Él simplemente está presente y es la única persona que entiende el dolor y que no quiere que yo me salga ya y supera el dolor, sino que Él quiere en ese momento como verme, estar ahí conmigo y creo que esa es la espiritualidad. Pienso que muchas personas desisten porque Dios no me salvó, Dios no me sacó de esto. Yo creo que el dolor es parte de, y creo que no se puede experimentar felicidad y gozo verdadero si no hay dolor. Entonces, por ese lado, trabajar esta relación, esto que va más allá de lo que mis palabras pueden expresar, pero es ese amor, esa relación. Creo que fe se basa en confianza y en relación. Entonces yo puedo confiar en Él porque he visto que Él ha estado en medio de las situaciones dolorosas. Ahora, también creo que implica el amor a las demás personas. Como voy a sacar esto, pero mis abuelos son pastores, mis papás son pastores, soy hija de pastor. ¿Sabes? Ahora eres pastora, baby. ¿Sabes qué? Yo creo que he visto lo peor de lo peor en las personas. ¿Me entiendes? Si te contara un montón de cosas que ha sucedido, como que de las cosas que le han sucedido a mi familia. De hecho, mi abuelo es como que el primer pastor evangelista de esta ciudad. Y hay muchas historias de mucho dolor en medio de, como familia, que uno puede experimentar. Y recuerdo estar conversando con mi esposo y decirle, ¿sabes por qué he decidido mantenerme como amando a Dios y amando a las personas? Es que yo creo que aún hay esperanza, que este lugar donde tal vez se ha hecho daño a las personas o las personas donde han hecho daño, que es tan imperfecto, tiene la posibilidad y el potencial de redimirse. Y yo quiero ser parte de eso. Y hay esperanza en que podamos hacer las cosas de una mejor manera. ¿Cómo? Amando a Dios, amando a las personas y teniendo compasión. No porque una persona piense diferente a ti. Para mí la compasión es simplemente decir, tú y yo somos iguales. Y que tú puedes pensar lo que tú desees pensar y yo también, pero hay posibilidad de poder entender en algún punto, hallar un punto en común, y creo que ese punto en común a veces son las cosas dolorosas que podemos experimentar. Entonces, para mí la compasión es eso. No estoy aquí para arreglarte. Yo no puedo decir yo tengo compasión por Camilo porque la voy a arreglar. Yo creo que no tienes nada que yo necesite arreglar. Yo creo que todos somos seres humanos que podemos ayudarnos el uno al otro a hallar, tomar herramientas, caminar el uno con el otro para ser la mejor versión de nosotros mismos. Tú no tienes que ser como yo quiero que tú seas. Tú tienes la libertad de ser quien tú eres. Y creo que eso se logra cuando yo estoy teniendo la libertad de ser yo misma y poder amarme a mí misma primero y tener gracia por mí misma para poder darte a ti lo mismo.
Me encanta eso. Y la razón por la cual sé que, aparte que te conozco por tantos años, sé que eres de esas personas que realmente vives lo que crees, es porque, claro, en un punto de tu vida tenías una carrera bastante exitosa, de muchos años, y dijiste, gracias, fue lindo, pero ahora me voy a enfocar en ayudar a Ujú, las personas. Dejaste tu trabajo para ujú, dedicarte por completo a esto, que de seguro es duro, de seguro me imagino cuántas veces has de haber dicho, chuta de gana, dejé el trabajo. ujú. Pero, ¿cuál es el sueño que tienes para esto? Según un mundo ideal, ¿qué quisieras ver como resultado? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes con lo que tú estás haciendo el día a día? Ujú. Yo quiero ser parte del proceso de las personas, de su caminar, en el cual las personas aprenden a experimentar sanidad en sus vidas para poder otorgarle sanidad a alguien más. Ujú. Entonces creo que ese es mi sueño poder seguir caminando con las personas, acompañando a las personas, ayudarles a alcanzar su potencial. Como tú dijiste, sí, yo tenía un trabajo súper cómodo, súper bien, estábamos todo ok en la parte financiera y en la parte, digamos, yo también creo que he trabajado mucho en mi interior Ujú. para entender que mi identidad no se basa en mis logros, sino que va más allá de eso, que el valor que yo tengo en mi vida me lo dio Dios Ujú. y no mis éxitos. Entonces, sí, yo creo que esa es mi esperanza, mi sueño, es que las personas son hermosas. Creo Ujú. que todos somos parte el uno del otro, creo que todos estamos conectados. Am, y eso es lo que a mí me mueve, me incentiva, que nos necesitamos del uno al otro. Ujú. Y que eso se logra si es que tú puedes ver a la persona, puedes conocer a la persona. Entonces a mí me encanta caminar, acompañar los procesos, ayudar a las personas. Como tú dices, no necesito que sea a multitudes, Ujú. simplemente con amar al que está frente a mí. Ujú. En mi ciudad me pasó a mí así. Yo me fijé en estas mujeres, el que está adelante de mí, el que está frente a mí, puedo hacer la diferencia. También hoy en día paso la mayor parte de mis días con mis guaguas, con mis Ujú. bebés, tengo dos ahora. Y hay veces que sí, tengo que agradecer y agradecer a Dios, agradecer que estamos vivos y que voy a amar bien al que está frente a mí. Y a veces eso significa solo mis hijos y está bien, no que sea difícil, pero puedo decir que ser mamá es una de las cosas Exacto. más difíciles que he hecho en mi vida. Es decir, es difícil mantener una familia estable Ujú, y al mismo tiempo involucrarte con personas que tal vez su vida no ha sido tan estable. ujú, Y es bastante duro. E incluso comparar, ¿no? Y imagino ujú, la protección, sobre todo con tu hija, con la Isa. Que es decir, o sea, abrazarle y decir, si es que llegaras a vivir lo que muchas de esas mujeres han vivido, o sea, ujú, te destrozara. ujú, Y justo ahí viene la otra parte, porque sabemos que es un tema heavy, que es un tema complicado, que no lo hablamos. Incluso alguna vez conversábamos de cómo a veces se piensa que el dinero que ganan las chicas que trabajan como prostitutas es para vivir una vida glamorosa. ujú, Pero sabemos que hay chicas que ganan números inimaginables. Es tan poco que a ujú, duras penas le alcanza para comer, ujú, tal vez ni siquiera todo el día. ¿Qué podríamos, crees tú, hacer? En mi caso me pongo como hombre, porque sé que el otro día leí un artículo, bueno, hace algún tiempo, que decía que en realidad muchos de estos problemas terminaran ujú, si es que, porque ¿qué es lo que sucede? ¿A quién se le penaliza o a quién se le castiga cuando, o sea, mundialmente es a la mujer, a la prostituta, ¿no es ujú, cierto? Pero decía que en realidad estos terminaran si es que sería al hombre al que se le castiga. Porque ujú, o sea, va a sonar bien feo esta palabra y la hemos hablado, pero si es que los hombres dejaran de consumir, ujú, no habría, y de demandar, tal vez no habría esta oferta. ¿Me entiendes? Entonces, como hombres, ¿cuáles crees tú que serían unos pasos o algo práctico de decir, primero, más allá que enterarte, ¿no? Porque una vez más, como no conocemos la realidad de otras ujú, personas, es una realidad ajena, ujú. no me importa. Pero, ¿cuáles son aquellos pasos o cosas que podemos hacer como hombres? Ujú. Antes de dar los pasos prácticos, creo que debemos de enfatizar también por qué lo que tú acabaste de decir.
creo que uno de los factores de llegar a esta realidad es la pornografía. La pornografía está más que comprobado científicamente que está siendo el educador de la sexualidad más grande al que tienen acceso los niños. Entonces, sí, mientras vemos las estadísticas, estamos viendo que los hombres y mujeres también están accediendo a la pornografía a la edad de los 13 años. Ya los hombres y los niños han encontrado pornografía por accidente. Y algunos de ellos tenían 7 años solamente. Entonces, si este es el educador sexual y de la sexualidad, digamos, vivimos tal vez aún en un contexto en que los padres aún tienen miedo de hablar de la sexualidad con sus hijos o no saben cómo, no saben cuándo. Entonces, estos niños están encontrando pornografía. Eso está formando la manera en cómo ellos están viendo la vida, cómo están viendo a las mujeres, cómo están viendo la sexualidad. Se sabe que de 4,000 escenas pornográficas heterosexuales, encontraron que el 45% de estas escenas eran agresivas y violentaban a la mujer. Entonces, lo que estas personas, los hombres, los niños, están encontrando es violencia, y eso les está diciendo a su cerebro, es normal que el hombre siempre tome, consuma, y la mujer sea dominada. Hay más y más números de mujeres que también están mirando pornografía, y lo que está causando en ellas su forma de ver la sexualidad es que para yo ser, digamos, para yo obtener lo que satisfacer al hombre, tengo que estar bien con ser agredida y tengo que estar bien con ser dominada. Y creo que esa es una de las cosas que tenemos que tener conciencia de lo que nos está pasando, de lo que está pasando en la sociedad y en el mundo. Y que hay muchos estudios neurocientíficos que también están comprobando que como seres humanos la pornografía cambia la química del cerebro, así como lo hace la heroína. Entonces, quiere decir que si hoy yo veo una imagen pornográfica, el día de mañana esa imagen no es suficiente. Y no va a ser suficiente para el día después de mañana. Y voy a querer tener más y más para satisfacción propia. Y resulta que los seres humanos, cuando estamos mirando esto, lo que más deseamos es poner en práctica o hacer realidad lo que estamos viendo. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, quizá esta persona mirando pornografía es un hombre que está casado y sabe que si es que le dice a su esposa, quiero hacer esto realidad, la esposa seguramente le va a decir que no. Entonces entra la idea de que, pero yo puedo pagar, y si yo pago, yo puedo hacer lo que sea, y a través de la pornografía se normalizó entonces que puedo ser agresivo y que puedo tomar y dominar, porque es lo que está haciendo normal para mi cerebro. Entonces, esto está provocando que haya más demanda, como tú decías. Entonces, esta pornografía es como un combustible que está encendiendo la demanda. Entonces, ahora sí, volviendo a la pregunta que pero tú justamente, hacías. Y eso puedes corregirme, pero tengo entendido que incluso todo el negocio o la industria pornográfica es de los mayores promotores de la trata de personas también. Por supuesto, claro que sí. De hecho, hay igual, se prueba científicamente que esto es lo que está sucediendo. Incluso yo sé también por las historias de las mujeres que están saliendo de ahí. Y también porque ahora existen los metadatos, entonces se puede corroborar lo que está sucediendo, del peligro que existe, y también de que no simplemente en este mundo de la prostitución y de la trata humana, sino que a nivel global está comprobado que más y más hay agresores de abuso y violaciones en el mundo, incluso por personas menores de edad que están siendo los perpetuadores, sí, así se dice, perdón, sí. Los perpetuadores de estas cosas tan duras y tan dolorosas en el mundo. Entonces, sí, están promoviendo, esto promueve más prostitución, más trata humana. Entonces es importante entender que hay este factor que está empeorando las cosas y que está creciendo cada vez más a medida que crece la tecnología. Entonces, volviendo a tu pregunta de que qué puedo hacer hoy al respecto para ayudar, entonces yo primero diría que es importante el dejar de consumir. Simplemente si no sabes cómo, pues
haz esta investigación de cuáles son los efectos negativos que está causando la pornografía. O si es que estás comprando sexo, yo diría, no lo compres más, porque si es que no hay demanda, entonces no va a haber la oferta, entonces vamos a poder ayudar al problema. Otra cosa es la prevención. Hablar del problema. Tenemos que hablar del problema, educarnos más al respecto. Eso es clave. Justo, perdón que te interrumpa ahí, pero creo que uno de los problemas más grandes es que sectores más conservadores se niegan a hablar de esto. Justo tú topabas el tema del educador sexual número 1, que es la pornografía. Sin embargo, hay tantos sectores conservadores que están en contra de que haya una educación sexual a los niños desde pequeños, para que puedan guiarlos y no tengan que encontrar esto en internet, en la pornografía. Entonces, claro, me parece que justo esto dices, es dónde podríamos nosotros o los hombres o desde pequeños ya ir poco a poco aprendiendo, estudiando, investigando sobre estos temas. Sí, yo creo que lo más importante es empezar desde casa, tú sabes como padre cuando el niño o la niña está listo para hablar y debes ser el primero en hablar, porque nosotros como seres humanos, donde nosotros vamos a creer que es la fuente más segura, es la primera fuente que escuchamos. Entonces tenemos que salir de esa caja de decir no voy a hablar más del problema, porque ya está comprobado que si no hablas, tu hijo está por encontrar la información aún a sus 7 años de edad, incluso antes. Entonces si tú no hablas, estás ya exponiéndote a que tu hijo lo escuche de otra fuente y esa fuente siempre tendrá la primera palabra. Y cuando tú le digas algo, no te va a creer. Entonces es importante empezar desde la casa. Lo siguiente sería, y si tú eres ya una persona adulta y no sabes por dónde empezar, yo quería contarte también, yo estoy al momento certificada para ser consultor de vida. Yo puedo empezar a conversar contigo y te puedo empezar a ayudar a encontrar las herramientas que tú necesitas para guiarte en lo que debes hacer. Bueno, vas a poner justo la descripción, vamos a poner de ley tu Instagram para que puedan contactarse. Y pueden contactar y saber por dónde comenzar. Si tal vez eres padre o madre que también no sabes ni por dónde comenzar o qué decirle a tu hijo, con mucho gusto te puedo guiar en unos tips para prevenir este encuentro con la pornografía. No tanto prevenirlo porque es probable que lo encuentre, pero qué hacer para tener a tu hijo preparado para esto. Y si ya vio, ¿cómo debes manejarlo en este momento? Entonces, eso es importante. Entonces, el segundo consejo fue ese, ¿verdad? Prevenir, hablar del problema. Hay algo con lo cual yo también me encontraba y tú también mencionaste al inicio. A veces el tema de la prostitución en nuestra ciudad es como que no queremos decir, no, prostitución, ¿qué prostitución me hablas? ¿Tráfico humano? No, nada que ver. Y quiero decirte, es importante empezar a hablar de esto, hacer preguntas, conversar, involucrarte, educarte. Y el tercer consejo sería, ser proactivo. Puedes encontrar también nuestra fundación o cualquier otra fundación que esté haciendo lo mismo que nosotros y puedes donar tu dinero, donar tu tiempo. En realidad, involucrarte es importante. Creo que juntos podemos hacer mucho más. Me encanta todo lo que haces y todo lo que has hecho desde que te conocí, en verdad, Debbie, porque tú mismo has sido parte de toda mi repensar de las cosas, de mi evolución de pensamiento y es más, nunca te has asustado tampoco. Pero si hay algo que creo hoy por hoy más que nunca y más claro, incluso bajo mis raíces cristianas, es justamente esto que encuentro la vida de Jesús, encuentro la Biblia. Que más allá de topar estos temas morales, teológicos, religiosos que a veces nos nublan, es verlo de una manera más humana. Y específicamente para mí el mensaje de la Biblia es ser un mejor humano. Así de fácil. Sí. Haz que la vida del de al lado sea mejor. Obviamente, como te digo, a veces los temas teológicos religiosos nos distraen de la esencia que para mí es esto. Y creo que es justo lo que estás haciendo. Es esto de ser mejor humano, de llevar esta esperanza, de llevar esta dignidad a cada persona que te encuentras, obviamente, en tu especialidad, donde tú sientes, como me decías, que sientes que fuiste creada, que es ahí tu propósito. ¿Qué es para ti justamente esto de ser humano? ¿Y cómo crees que podemos ser mejores humanos? Porque todos tal vez no tengamos esta vocación o este deseo de ir a ciertos sectores,
pero sí hay lugares dentro de nuestra vida propia donde podemos mejorar y hacer que la vida del otro sea mejor. Entonces, volviendo a la pregunta, para ti, ¿qué es ser humano y cómo puedes ser un mejor humano? Creo que está en ser valientes, lo suficientemente valientes de mirar hacia adentro. A veces pensamos, ¿no es cierto?, que hay que ver hacia afuera porque Dios o mi fe o mi creencia está allá afuera. Y creo que ahí está el error. Y creo que también es muy importante aprender a ver hacia adentro. Cuando vemos hacia adentro, entender que no estamos solos al mirar hacia adentro. Yo creo que para ser un mejor humano, para mí el mejor ejemplo es Jesús. Y Jesús caminaba por la tierra todo el tiempo, les decía a sus seguidores, les decía, yo solo hago lo que el Padre está haciendo. Yo solo digo lo que el Padre está diciendo. Y a veces venían las multitudes y decían, Jesús, Jesús, como que sálvanos. Y no siempre Él se detuvo a salvar. De repente, cuando hubo un montón de multitudes a las cuales Él podía sanar, hay una historia que vino un hombre y le dijo, Jesús, mi hija está muy enferma. Está muy enferma. Y Jesús, en vez de detenerse tal vez a predicarle o a orar a la multitud, dijo, me voy con este hombre. Y creo que eso nos hace mejores seres humanos. Vivir más conscientes de esa voz dentro de nosotros, que está dentro de nosotros. O sea, mirar al interior para poder escuchar esa voz dentro de ti, lo bueno dentro de ti. Creo que sí, como seres humanos tenemos cosas dentro de nosotros que son como nuestra sombra, pero sí hay muchas cosas buenas dentro de cada uno de nosotros. La mejor versión de nosotros mismos está dentro. Y si podemos aprender a ir hacia adentro, no solos, podemos hacerlo con Dios, podemos ir hacia adentro, vamos a descubrir que hemos sido ya buenos seres humanos. Me encanta eso porque es algo que yo desde hace algún tiempo me he enfocado mucho y me he obsesionado en eso, ser mejores humanos. Pero sobre todo esto que tú decías, del saber que hay divinidad dentro de cada persona y de ahí sale esa bondad y que si vamos a lo profundo de nuestro corazón, somos buenos. Es decir, las circunstancias, nuestras decisiones tal vez han opacado eso, pero creo que todo ser humano tiene esa parte y algo que me fascina de ti, del Estivo, que por cierto el Estivo estuvo con nosotros ayudándonos en One desde el comienzo, desde que nos convertimos en One, y es un pana muy querido. Pero sí, algo que me encanta de ustedes es que no solo tienen una fe para convertir a las personas o una fe para jactarse de lo espirituales que son, sino es una fe que en realidad les ha llevado actuar. Y creo que si todos usáramos cualquiera que sea nuestra perspectiva y usáramos esa divinidad o esas creencias, esa fe para lo mismo, tendríamos un mundo espectacular. Así es que me encanta escuchar esto, me encanta escuchar todo lo que hacen. Y quiero terminar con una última pregunta que todas las personas que vienen acá en el podcast les hago. Es una pregunta un poco difícil porque no es tan fácil en tan poco tiempo describir esto, pero ¿qué es para ti Dios? Dios para mí es todo. Yo creo que Él es todo lo bueno que hay en mí y como todo lo bueno que hay en el mundo. No puede describirse en un solo concepto, no puede ser dicho en mis palabras, pero creo que es todo lo que está en nosotros y fuera de nosotros. Creo que Él es un padre, creo que Él es un amigo y creo que Él también tiene esta imagen de una buena madre. Hermoso, me encanta esa imagen de Dios como madre, me parece espectacular. Qué hermoso, muchísimas gracias, en verdad. En verdad mi deseo es que nuestros caminos se sigan juntando como se han hecho hasta ahora, para seguir en este camino de traer dignidad, de ser mejores humanos. Así es que, en verdad, muchísimas gracias. Y bueno, que sea, aun cuando es la primera, que no sea la última. Creo que tenemos muchas cosas más por conversar. Pero gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Un gusto estar aquí también.